Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 29 de junio y el día de hoy es una fiesta muy especial para la Iglesia. Se celebra la memoria de San Pedro y San Pablo. Son los dos grandes pilares de la Iglesia. En este programa no nos vamos a dedicar a estudiar la vida de los santos, solo podemos hacer una pequeña referencia, pero las lecturas las tomamos del orden correlativo, ya lo hemos explicado. San Pedro y San Pablo son los dos pilares de la Iglesia universal, no solo la católica, la Iglesia universal, la Iglesia cristiana en general. Para usted y para mí, tal vez que nacimos en este sector del mundo llamado Occidente, la persona principal es San Pedro. Pero allá en el Oriente, Rusia, China, Japón, Asia, esa zona, el personaje principal es San Pablo. Entonces, no podemos fanatizarnos solamente con un personaje. Ejemplo, para muchos en la tradición cristiana católica, San Pedro es el primer papa. Eso es posible en orden ascendente, de aquí hacia el año 33, dando por fecha de la muerte de Jesús. Es posible que Pedro sea el primer papa, pero si venimos de allá para acá, no podemos sustentar esa expresión de que Pedro sea el primer papa. Primero porque Pedro fue asesinado en Roma, y Roma no es la sede original del cristianismo, sino Jerusalén. Y al primer mártir de los 12 que mataron en Jerusalén fue Santiago. Santiago en ese caso sería el primer papa, pero no ese es el problema. Lo importante es que la comunidad cristiana reconoció en Pedro a su líder. Eso lo decimos desde los Hechos de los Apóstoles y en las cartas que encontramos escritas por las cartas apostólicas. En Oriente, en la Iglesia Ortodoxa, es Pablo. Pablo por la Escritura, Pablo por la sabiduría, Pablo, etc., porque es otra corriente. Los dos son pilares fundamentales. Sin ellos no hubiera sido posible la iglesia que hoy disfrutamos. Para nosotros hoy, en la frase de Monseñor Romero, tenemos como pensamiento un texto que le da seguimiento a lo que estudiamos ayer. Israel no es el pueblo escogido, fue, ya no lo es. Hoy somos todos los pueblos. En consonancia de ese pensamiento que estudiamos ayer, el pensamiento de hoy es el siguiente. Así nace el pueblo de Israel en un pacto de Dios que pide a un hombre una fe. Esta será la característica, la fe. Por eso Abraham no solo es padre de los judíos que nacieron para poblar aquella tierra, sino que es padre del nuevo Israel, el cristianismo que nace precisamente por la fe. Nosotros, cristianos, si creemos, somos hijos de Abraham. Pertenecemos a la descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Y como las estrellas del cielo, jamás acabará esa raza de la fe. Los cristianos, nadie los podrá acabar en el mundo. Hasta aquí llega la frase de Monseñor Romero en consonancia con lo que estudiamos ayer. Por la fe, si usted cree, si yo creo, somos hijos de Abraham. No por haber nacido en una región entre 4 fronteras. No, ese ya no es el criterio para el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento el criterio es, usted cree, es hijo de Abraham. Usted no cree, no es hijo de Abraham, así de fácil. Y para ser miembro y miembro del pueblo de Dios, solo tiene que creer, solo tiene que aceptar ese proceso de fe. Abraham es nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe para Occidente, nuestro padre en la fe para Oriente.
Así funciona este origen de la humanidad monoteísta, porque ya vamos a ver en la primera lectura de la segunda parte, vamos a ver cómo se explica el origen de lo que no es Israel. Vamos a escuchar a Monseñor precisamente en ese texto, dándonos catequesis sobre la Sagrada Escritura, sobre Abraham y sobre cómo nace ese pueblo de Israel. Oigamos a Monseñor. Naturalmente Abraham le dice al Señor: ¿cómo voy a conocer que esta verdad se cumplirá? Y entonces Dios le manda hacer ese rito de las antiguas promesas, de los juramentos antiguos. Trae unos animales y pártelos en dos. Era el gesto de que cuando se hacía un convenio entre un animal partido en dos, pasaban los que juraban algo para decir que si no se cumplía la palabra que habían dado, debían de ser tratados como esa bestia descuartizada. Y entonces, en el atardecer, la Biblia nos cuenta un gesto parecido al de Adán cuando va a nacer la primera mujer. Un sueño profundo, pero ve, sin embargo, el paso de Dios en forma de una humareda y de una antorcha que pasa entre los animales descuartizados. Como quien dice, Dios está jurando con el juramento que de costumbre, que su palabra no es mentira y que la doble promesa de una gran nación numerosa y de una tierra prometida se va a cumplir a su tiempo. Así nace el pueblo de Israel, en un pacto de Dios que pide a un hombre una fe. Esta será la característica, la fe. Y por eso Abraham no solo es padre de los judíos que nacieron para poblar aquella tierra, sino que es padre del nuevo Israel, el cristianismo, que nace precisamente por la fe. Nosotros cristianos, si creemos, somos hijos de Abraham, pertenecemos a la descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y como las estrellas del cielo jamás acabará esa raza de la fe. Los cristianos, nadie los podrá acabar en el mundo. Pero decíamos que toda esa historia de Israel tiene un término, una meta, una plenitud. Y la razón de esa elección de Abraham, de esa tierra prometida, de esa raza privilegiada por el Señor, es porque en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos. En esa frase está involucrada la existencia de Cristo. Cristo que será en cuanto hombre, hijo de Abraham y de toda su descendencia. María, la Virgen escogida para darle carne al Hijo de Dios, es una israelita, es una hija de Abraham, es la flor en la cual fructifica la meta y el término, la gloria de toda la historia de Israel, Jesucristo nuestro Señor. Cuando vemos en el Evangelio de hoy dos figuras destacadas del Viejo Testamento, Moisés y Elías, el gran legislador del pueblo y el gran profeta del pueblo, vemos también esta gran verdad que estamos tratando de comprender, que Cristo transfigurado entre Moisés y Elías es la plenitud de toda la historia de Israel. Moisés y Elías, los patriarcas, los profetas, toda esa hebra de oro que Dios va tejiendo en la historia de Israel, tiene un objetivo: traernos al Redentor, hacer nacer de esa raza
al Hijo de Dios hecho hombre. Pero ese Hijo de Dios hecho hombre está aquí, entre estos dos grandes personajes de las dos grandiosas cuaresmas de Israel. La cuaresma de Moisés, 40 años atravesando el Éxodo para llegar a la tierra prometida, y la cuaresma de Moisés en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches hablando con Dios para traer de allá el decálogo a su pueblo. Y Elías, el que, hastiado de la vida por la persecución del pueblo, emprende una peregrinación casi hacia el suicidio. No soy mejor que mis padres, mándame la muerte. Y se acuesta junto a un arbusto del desierto a esperar la muerte, cuando un ángel misterioso lo despierta y le dice: come. Era el pan misterioso con que Dios alimentaba, y le dice: camina, que todavía te falta mucho para vivir. Y caminó 40 días por el desierto hasta volverse a encontrar con el monte Sinaí, donde tuvo también otra teofanía. Sintió un huracán, pero Dios no estaba allí. Sintió un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Por fin pasa una brisa suavecita que le dice: Dios va pasando. Así habla Dios en la intimidad de la oración. Así se personifica el diálogo con el Señor, que si es fuerte como huracán y como terremoto ante las injusticias y los pecados del pueblo, es suave y tierno con los profetas que tienen que anunciar cosas tan terribles a los pueblos que no quieren convertirse. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Reitero, no vamos a tomar las lecturas que son propias de la fiesta de San Pedro y San Pablo, ellas se llaman lecturas votivas, porque tienen una motivación de exaltar las figuras de los santos. No, aquí vamos a tomar las lecturas del orden correlativo. La primera lectura está tomada de Génesis capítulo 16. Voy a atreverme a leer todo el capítulo 16 porque vamos a estudiar el caso genial, fenomenal, de la relación de dos pueblos, precisamente derivado de dos mujeres. Esto es lo que vamos a estudiar ahora en la primera lectura. Génesis 16 dice lo siguiente: Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y Sarai dijo a Abraham: el Señor no me deja tener hijos. Únete a mi sierva, a ver si ella me da hijos. Abraham aceptó la propuesta. A los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Él se unió a Agar y ella concibió, y al verse encinta, le perdió el respeto a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava, y ella, al verse encinta, me pierde el respeto. Sea el Señor nuestro juez. Abraham dijo a Sarai: de tu esclava dispones tú, trátala como te parezca. Sarai la maltrató y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de la estepa, la fuente del camino del sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a ella. Y el ángel del Señor añadió: haré tan numerosa tu descendencia
que no se podrá contar. Y el ángel del Señor dijo: mira, estás encinta y darás a luz un hijo, y lo llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en la aflicción. Será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él. Vivirá separado de sus hermanos. Agar invocó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres Dios que me ve. Y se decía: he visto al que me ve. Por eso se llama aquel pozo, pozo del que vive y me ve, y está entre Cades y Bared. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael, al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay mucho que decir en este texto. Por eso yo prefiero no tomar la lectura de los santos, porque después nos cortan el orden que llevamos. Hay una máxima para el pueblo de Israel, que un israelita no puede tener un esclavo o una esclava israelita. Tiene que ser el esclavo, tiene que ser una persona fuera del pueblo israelita. Agar es egipcia. Tenemos que hacer el mapa imaginario que Abraham se encuentra con Dios y lo saca de Ur de los Caldeos. Eso es Mesopotamia, está lejos. Hace un altar en el monte Hebrón, en Betel. Hace una compra de esa propiedad, y por poner el altar en monte Hebrón, Dios le ha dicho: te voy a dar esta tierra, este país, pero no puede habitar todavía ahí, y se van al valle de Sucot. Entonces se establecen en Egipto. En Egipto seguramente tienen a esta esclava Agar. Sarai es vieja, no puede tener hijos, y se le ocurre a Sarai darle a Agar, es una esclava, va a hacer lo que su ama diga, y se la entrega a Abraham para que tenga relaciones con ella, y la esclava le dé el hijo. La intención de Sarai es que la esclava solo tenga el hijo, y Sarai se lo quite y se deshaga de la esclava, y ese hijo sería el hijo de Sarai. Pero no le salieron las cosas como ella quería. La esclava se siente con derecho. Es lo normal. Yo le estoy dando un hijo a mi amo, entonces vos no tenés nada que ver aquí, porque la del hijo soy yo. Quiero decirles algo que yo espero que sea comprendido a cabalidad. Esto que estamos leyendo hoy en Génesis capítulo 16 no se puede entender al pie de la letra. Es posible, vamos a ver, dos posibilidades. Es posible que sea real la relación de Abraham con Sara y Agar, y que de ahí va a quedar embarazada Agar y va a dar a luz un niño que se llama Ismael. Es posible lo natural, pero es posible que sea una narración construida con tal de explicar. Pero esto es, yo espero que lo comprendan así. Dejémonos con esas dos posibilidades. Es posible que sea una real historia, como lo estamos leyendo, pero también es posible que haya sido una narración compuesta para explicar. ¿Y de dónde salió? Salió de Abraham y Sara. ¿Y de dónde salió? De Abraham y Agar. Entonces hay dos pueblos: el pueblo hebreo, el israelita, y el pueblo ismaelita, que son vecinos de los judíos, de los israelitas. Pero hombre,
Los dos tienen un solo tronco, solo que uno es hijo de la legítima esposa y otro es hijo de la... Bueno, por ahí viene la explicación de esos dos pueblos. El pueblo hebreo se relaciona con el pueblo egipcio. El pueblo hebreo, Abraham y Sara, y Agar representa a los egipcios. Y de ahí surge un grupo, los ismaelitas, que van a ser después los árabes. Por eso los árabes, los musulmanes, con su religión de Alá y Mahoma, ellos reconocen a Abraham también como su padre. Solo que no por la línea de Isaac, hijo de Abraham, sino por la línea de Ismael, hijo también de Abraham. Así funcionan las dos corrientes, la corriente hebrea y la corriente musulmana. Complicado, no vamos a agotar ese texto, complicado, pero es posible que sea esas dos cosas, una relación natural o una narración compuesta. El evangelio de hoy está ya en la parte final. Hoy terminamos el capítulo 7. Se acaba hoy el sermón de la montaña. Quiere decir que lo que vamos a leer ahora es el broche de oro del sermón de la montaña. Las normas de vida, que son las que está diciendo Mateo en el capítulo 7. Leemos los versículos del 21 al 28 y dice lo siguiente: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí ustedes que hacen el mal. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa. Pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como sus letrados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Terminó el sermón de la montaña. Vamos a decirlo de esta manera. Con esta parte final del capítulo 7 de Mateo, hemos dicho que el sermón de la montaña son los capítulos 5, 6 y 7. Con la parte final del capítulo 7 de Mateo, queda en evidencia que se acabó la religión judía. Se acabó. No funcionó el intento. Tenemos que tomar en cuenta algo fundamental para entendernos. Dios escogió, sí, claro, escogió un pueblo. Hemos visto en la primera lectura que Dios va a hacer opción por el pueblo de Abraham, descendiente de Isaac. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Pero hay otros pueblos. Ahí está el descendiente de Abraham por la vía de Ismael. Abraham tiene dos hijos: Isaac, hijo de Sara; Ismael, hijo de Agar. Es el padre del monoteísmo. Dios hace opción por un pueblo, descendiente de Abraham por medio de Isaac, y queda en el margen el otro pueblo, el descendiente de Abraham por medio de Ismael. Por eso Dios escoge un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, descendiente de Abraham por parte de Isaac.
pero lo escoge para que sea modelo para las naciones, para que nos diera testimonio. Ese Israel, descendiente de Abraham por vía de Isaac, era para que fuera nuestro ejemplo y que todos los pueblos siguiéramos el ejemplo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ese pueblo modelo fue tan miope, fue tan ciego, tan salvaje, que no solo no creyó en Jesús, sino que lo mató. Y mató a los primeros cristianos, a Esteban. Y fue matando y matando gente. Y los expulsaron de la sinagoga. El pueblo de Israel, el pueblo escogido originalmente, no fue fiel. Por eso cuando viene Jesús y es asesinado por ese contubernio del pueblo de Israel, el contubernio con el pueblo, con el imperio romano, a Jesús no le queda otra más que decir: ustedes ya no son mi pueblo. Ustedes desecharon la piedra angular. Entonces ahora nos vamos a todos los pueblos. Y Mateo tiene dos máximas. No basta con que me digan Señor, si no hacen lo que yo les digo. Son necios que construyen casas sobre arena. Eso se derrumba. Construyan casas sobre roca. Y esa roca es el Nuevo Testamento. Israel no reconoce el Nuevo Testamento. Israel sigue con el Viejo Testamento. Sigue con arena. Usted y yo hemos pasado la frontera y estamos construyendo una casa sobre roca. Y no solo nos conformamos con decirle Señor, Señor. No. Nosotros tenemos al pobre como ejemplo, como servido, como para servirlo, como verdaderos destinatarios de nuestro amor. Esta es la nueva doctrina. Esta es la nueva iglesia. Este es el nuevo Israel. El viejo Israel no aceptó a Jesús. Y por eso Israel no es nuestro hermano, porque Él no quiere. El día que Israel quiera, bienvenido. Somos hermanos. Somos descendientes de Abraham por la vía de Isaac. Y cuando vengan los musulmanes, son nuestros hermanos, porque son descendientes de Abraham por vía de Ismael. Somos hermanos. Pero los musulmanes nos matan. No sé si alguna vez los cristianos hemos matado musulmanes. En la batalla de los moros y cristianos hubo mucha cosa de esa. Pero en la actualidad, hoy los musulmanes sí nos matan a los cristianos. Nosotros ya no estamos en esa era. Los musulmanes, los judíos y nosotros somos hermanos. Tenemos un solo tronco común, que es Abraham. Hasta que no nos reconozcamos como hermanos, nosotros a ellos y ellos a nosotros, no vamos a tener dicha en esta humanidad. Somos 2.400 millones de cristianos ya en el mundo. Y vamos creciendo. Dios quiera que un día logremos llegar a la unidad. Bendiciones para todos y para todas.